415 La gran mentira sobre el camino de Cesarea de Filipo. Jesucristo pronuncia por primera vez la palabra iglesia. Hay que tener en cuenta que hasta entonces siempre había ocultado quién era a sus discípulos. Él no quería dar este paso, esperaba pacientemente la ocasión de que su Padre actuase en ellos por medio de su Espíritu. ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces Simón Pedro, en un arranque de espontaneidad, tomó la palabra y dijo: Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Este momento era capital para la vida del Señor, era capital para la historia de la humanidad. Antes de hablar de su iglesia, Jesús, lo primero que hizo, fue darle las gracias a Pedro por esta revelación. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Tuvo que existir una intervención directa para que Pedro llegara a esta convicción plena. Y entonces fue cuando Jesús fundó su iglesia, diciendo: Y yo a mi vez te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán ante ella. Mateo 16:18. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra, quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos. Mateo 16:19. Analicemos la parte importante del primer versículo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo nos habla de su iglesia, la que le pertenece totalmente, la que va a adquirir al precio de su propia sangre, es decir, la que llevará su nombre para toda la eternidad, y la va a edificar él mismo. Jesucristo va a ser su propietario y su constructor, él mismo va a dibujar el proyecto, él mismo va a poner las fundaciones, él mismo va a colocar el edificio sobre estas fundaciones. ¿Para qué necesita a Pedro? Para nada. Pero Pedro acaba de decir una verdad muy grande: esa piedra, esa roca sólida, esas fundaciones sobre las que Jesús va a edificar. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esa es la roca sobre la que Jesús va a cimentar su iglesia. No sobre Pedro, como dice Roma, no sobre Pedro, que no es piedra sólida, que falla. 1. Porque le va a negar 3 veces. 2. Porque pierde la fe cuando camina sobre las aguas. 3. Porque dentro de pocos minutos le va a tener que reprender diciéndole: Quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. ¿Cómo puede Jesucristo construir nada menos que su propia iglesia, sobre esta piedra tan resbaladiza que es Pedro? Jesucristo lo hace todo, siempre sobre la misma piedra, la de la fe. Cuando nos dio la vida eterna, ya lo hizo sobre esta piedra. El que cree en mí, y en el que me envió, tiene la vida eterna. Juan 5:24. Cuando nos manda su Espíritu, también lo hace sobre esta misma piedra. Al que crea en mí, yo le enviaré mi Espíritu. Juan 7:38. Cuando funda su iglesia, lógicamente también lo hace sobre la misma piedra de la fe en él. En los 3 casos, es la misma piedra, y esto no es ninguna casualidad, sino que para creer en Jesús hay que saber simplemente que es nada menos que el Hijo de Dios, y esta es la piedra. ¿Cómo, señores? Si todo lo trascendental e importante lo fundamenta Jesús en la fe, ahora nos va a edificar su iglesia sobre Pedro. Esto es de locos. No, y 1000 veces noroeste. Pedro ha servido para vehiculizar desde el Padre la gran verdad de nuestra fe: tú eres el Hijo de Dios, y sobre esta gran verdad, sobre esta piedra, esta roca firme, única, que sintetiza toda la obra del Padre en su Hijo, es sobre la que Jesucristo, su Hijo, va a edificar la auténtica, la única y verdadera iglesia. Pero sigamos, y tomemos la parte importante del segundo versículo: a ti te daré las llaves del reino. ¿A quién, señores, le va a dar Jesucristo las llaves de su reino? Pues sencillamente a su propia iglesia, que acaba de pergeñar, a todos los que van a pertenecer a ella, es decir, al cuerpo místico de Jesucristo. Lo que pasa, y esto es muy importante, es que al ponerlo en singular, parece que se pudiera referir al propio Pedro, pero no es así, como veremos. Lo que ocurre exactamente es que Jesús, entre los 2 versículos, hace una pausa y entonces, pensando en su iglesia que acaba de crear y ensimismado por el propio pensamiento, se expresa como si dijera: y a ti te daré, oh iglesia mía, las llaves del reino de los cielos. Y aquí sí tiene sentido todo el versículo que está en singular aquí en Cesarea. Y lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Mateo 16-19. Tiene sentido todo el versículo dicho en plural en otro lugar: todo lo que atéis en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, quedará desatado en el cielo. Mateo 18:18. Y aquí sí se refiere a todos, a toda su iglesia, y Jesucristo no va a decir a Pedro solo lo mismo que ha dicho a todos, a su iglesia. Por lo tanto, queda patente que se refería, como es lógico, únicamente a su iglesia. Aparece, pues, clarísimo, y esto es infantil, como todas las cosas que Dios nos deja percibir,
que Jesucristo fundó su iglesia sobre la fe, tú eres el Hijo de Dios, que las puertas del Hades no prevalecerán ante ella. Su iglesia, que, además, le dio a esta misma iglesia las llaves del reino y que todo lo que esta iglesia de Cristo reunida, donde estuvierais dos o más reunidos en mi nombre, allí estaré yo con vosotros. Decida hacer como iglesia suya, Él lo aceptará, y, si decide no hacerlo, no lo aceptará. Pero es que además de este razonamiento que pone todo en claro, podemos aducir otros que corroboran esta verdad. Pedro no se enteró nunca de que hubiese sido nombrado jefe, Pedro murió sin enterarse de que era papa, tampoco se enteró Pedro de que el primado fuese transmisible, nunca Pedro fue obispo de Roma, los primeros obispos de Roma no se transmitieron ninguna jefatura, Pedro nunca estuvo en Roma, solo le llevaron allí para matarle. Mientras los apóstoles vivieron jamás pensaron en la posibilidad de un papa, los otros tres evangelios no hablan nada de la promesa a Pedro, Marcos y Lucas solo mencionan la confesión de Pedro, en las cartas de Pablo dirigidas a Roma nunca hay un mensaje para Pedro, Pedro jamás presidió ninguna reunión del colegio apostólico, no se encuentra nada, en la época primitiva, que pueda servir de base a las pretensiones papales. En el año 607 un papa proclama la autoridad del obispo de Roma, incluso a finales del siglo VII un sínodo de obispos españoles declaró que la promesa se hizo sobre la fe. Hablar de infalibilidad del papa antes del concilio de Nicea es un monstruoso anacronismo. En 1049 el concilio de Reims lo declara primado apostólico de la Iglesia Universal. En 1054 el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla se excomulgan recíprocamente. El dogma de la infalibilidad pontifical fue promulgado en el Concilio Vaticano I, en 1870, en medio de fuertes oposiciones por parte de muchos obispos católicos. Para justificar la infalibilidad de Roma, han tenido que falsificar la frase de Jesús que aparece solo en Mateo. San Agustín es un testimonio más a favor de la verdad que dijo Pedro y no sobre Pedro. De todo esto se desprende que Jesús en Cesarea de Filipo lo único que hizo fue concebir lo que iba a ser su auténtica y única iglesia, fundada sobre la roca firme de la fe, y otorgarle a la misma una serie de privilegios. Jesucristo es, pues, la piedra fundamental, la piedra angular de esta iglesia cimentada en la roca firme. Tú eres el Hijo de Dios, y nosotros, los que creemos en esta verdad, somos las piedras escogidas por Él para formar parte de este edificio único, cuyo sostén y apoyo nos lo da Él mismo. Entonces, el argumento retorcido de que Pedro es la cabeza visible de la Iglesia de Cristo, de que todos se apoyaban en Él, de que a Pedro le fueron entregadas las llaves del reino, y de que posee la infalibilidad, es una falacia, una auténtica tomadura de pelo. Es completamente falso. En esto consiste, señores, la gran mentira. Roma no es la verdadera iglesia de Jesucristo. Pedro nunca fue nombrado jefe de su iglesia. El papado es una institución que han creado unos pocos en nombre de Jesucristo, pero sin la autorización de Jesucristo. Sus leyes no obligan a nadie que sea cristiano. El Papa de Roma nada tiene que ver con Jesucristo. Los cristianos católicos son unos falsos cristianos. ¿Y qué dice Roma? Roma, como no está muy segura de su paralogismo, intenta reforzarlo con la frase de Juan: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, lo cual es una solemne tontería. Cuando el Señor ha resucitado, uno de los afaires que tiene que resolver en la tierra, antes de marcharse, es rehabilitar a su buen amigo Pedro. No olvidemos que Pedro había negado por 3 veces al Señor, y que Jesús se lo había pronosticado públicamente. Entonces el Señor le preguntó: ¿tú me quieres? Y Jesús reitera esta pregunta 3 veces también. Pedro por 3 veces le contesta con profunda humildad: sí te quiero, y tú lo sabes. Y 3 veces le contestó el Señor: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, y Jesús lo hizo también públicamente, con lo que Pedro quedaba públicamente rehabilitado. Los teólogos católicos, a falta de argumentaciones, se han agarrado desesperadamente a estas simples palabras corderos y ovejas, para confirmar la institución del papado, la delegación oficial de los atributos soberanos del pontífice, sobre la Iglesia universal compuesta de fieles, los corderos, y de una jerarquía integrada por obispos y cardenales, las ovejas. El raciocinio es retorcidísimo por parte de Roma. Nos encontramos delante de una nueva argucia: querer nada menos que identificar las relaciones entre la jerarquía y los fieles con las de las ovejas y los corderos. Ya lo hemos dicho, se trató solo de una rehabilitación. Y después de esta dura y humillante experiencia, Pedro se encontró calificado, como todos los demás, para poder apacentar con paciencia y con amor el rebaño de Jesucristo. Cuando se llega a desvelar esta gran mentira, únicamente los que hemos sido católicos, bien intencionados, sentimos una emoción más que profunda. Si Pedro no ha sido nunca papa,
Si la institución papal carece de infalibilidad y el pontificado romano es una clara mentira, se invierte la base misma de nuestras creencias. ¿Qué debemos hacer? Esto es una triste y desoladora bancarrota de nuestras convicciones, edificadas sobre arena. La desesperanza es la reacción de una esperanza mal colocada. ¿En quién y en qué, querido lector, debe ser basada nuestra fe? Sin lugar a dudas, para no equivocarnos nunca más, en la persona de nuestro Señor Jesucristo y sobre la roca granítica de su palabra divina, que es el Evangelio. Los católicos romanos hemos estado sirviendo durante mucho tiempo a una falsa religión, sin enterarnos. Terrible y dolorosa confesión. Tengo que suspender por unos instantes mi razonamiento, ya que las lágrimas no dejan de acudir a mis ojos y verter incesantemente por mi tan largo tiempo desgraciado y equivocado destino. No puedo dejar de pensar con particular desasosiego en los humildes y admirables sacerdotes y religiosos que han creído y siguen creyendo con todas sus fuerzas y con toda la sinceridad de su corazón, que cuando la Iglesia romana, el Papa habla, es Dios quien habla. No quiero dejar de pensar en un Francisco de Asís que al final de su vida se consumía en lágrimas, viendo la descomposición de su orden, porque sus discípulos, desconociendo las ansias de su pensamiento, empezaban a reemplazar la obediencia al Evangelio por la obediencia a la autoridad eclesiástica. No quiero dejar de pensar en un Savonarola, este valiente de la fe, que un triste papa, el Borgia Alejandro VI, condenó a ser colgado por haber denunciado sus infamias y torpezas y las de su jerarquía. No quiero dejar de pensar en Juan Hus, no menos ferviente católico que fiel apóstol de Jesucristo, que Roma desautorizó y trató sin piedad. Fue quemado vivo en 1415, y así podríamos seguir indefinidamente. Roma solo distingue entre los fieles a su doctrina y los rebeldes y sublevados. Se le obedece aunque sea contra la propia conciencia, o se cae en herejía. Y cuando un alma que ama ardientemente a Jesucristo se ve acorralada en este dilema de rebelión contra su Iglesia o de infidelidad a la palabra de Jesús, es espantoso. Entonces se cae en esta angustia, donde hay que aclarar conceptos y encontrar la conciliación dentro de lo inconciliable. Este dilema solamente tiene solución en Jesucristo. Todas estas conturbaciones se resuelven leyendo los santos evangelios, cuyo espíritu y carácter permiten llegar al máximo grado de la suma serenidad y de la suma fortaleza. ¿Y qué dice su predilecto hijo, el Papa Pío X? Si leemos otra vez su Catecismo Mayor a través de los textos nacionales de 1980 que nos otorga la Conferencia Episcopal Española, en su lección La Santa Iglesia, reza así: ¿cuáles son las notas o caracteres que Cristo confirió a su Iglesia? Las notas o caracteres que Cristo confirió a su Iglesia son 4: unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. ¿Cuál es la verdadera Iglesia fundada por Cristo? La verdadera Iglesia fundada por Cristo es únicamente la Iglesia romana, porque solo ella es una, santa, católica y apostólica. Al leer la contestación a la primera pregunta, nos habíamos asustado. Aquí faltaba algo. ¿Dónde está la romanidad? Creímos que Pío X ya se había sacado otra vez de la faltriquera las grandes tijeras, quizás había pegado otro tijeretazo, y de golpe se había quitado el apellido. Pero no, no es así. La segunda contestación es bien clara a este respecto: es la Iglesia romana. Y además es la verdadera. Nos lo dicen bien claro. No renuncian a este apellido. Así, pues, las notas o caracteres que tiene esa Iglesia que llaman verdadera son 5: una, santa, católica, apostólica y romana. Entonces ya no son 4, son 5. Por lo tanto ya no es la Iglesia de Cristo. Ellos mismos, los obispos, nos lo han dicho. Aunque nosotros ya lo sabíamos, si analizáramos a fondo estos 5 apellidos, nos daríamos cuenta de lo que esconden algunos detrás de sí mismos. Bastaría con hablar de la santidad, para ver que la tienen bien merecida. Son muchos los santos que han enviado al cielo, a través de la hoguera. Pero no vamos a realizar este análisis. Me gustaría poder definir solamente qué es este contubernio católico romano. Católico romano. Si 2 palabras se juraron alguna vez amor eterno, ahí las tenemos. Católico igual a universal, abierto, comprensivo, acogedor, conciliador, anticonformista, liberal, a mano abierta. Romano igual a estrecho, difícil, resistente, sectario, ritualista, tiránico, intolerante, a puño cerrado. Católico romano, la antítesis de la paradoja. En cuanto se convirtió en romana, la Iglesia católica, ipso facto, acabó en secta como cualquier iglesia particularista. La Iglesia cristiana, al principio santa, católica y apostólica, en cuanto se le añadió el y romana, perdió su nombre de Iglesia católica. Por lo tanto el Papa Pío X, al aceptar claramente la romanidad y por tanto el sectarismo,
Acepto implícitamente, a través de la antítesis de la paradoja, también el falseamiento de este contubernio católico romano. Yo soy cristiano como cristiano auténtico, que he buscado la verdad y la he encontrado, que he vuelto a mis orígenes, a la iglesia primitiva de Jesucristo. Quiero hacer esta declaración: doy gracias a Dios por haber encontrado la verdad, perdono a Roma todo el mal que me pueda haber hecho, pido a Dios que ilumine a la jerarquía romana y a todos los católicos del mundo para que vean con claridad dónde están sus orígenes y se incorporen a la auténtica iglesia fundada por Jesucristo, y se conviertan en auténticos cristianos. Parábola del tesoro escondido, Mateo 13:44. Si bien suele interpretarse el tesoro como Cristo, el Evangelio o el reino, para obtener los cuales debe el pecador estar dispuesto a sacrificarlo todo, el empleo consecuente de hombre en esta parábola, para designar a Cristo y la circunstancia de que lo vuelva a esconder después de hallarlo, invalidan totalmente aquella interpretación. Más bien, el tesoro escondido en un campo señala a la nación israelita durante el interregno, Éxodo 19:5. Salmo 135:4. A esta oscura nación vino Cristo, pero la nación le rechazó y entonces, por designio divino, fue derrocada de su momentánea preeminencia y diseminada. Hasta el día de hoy, en las apariencias externas, es nebulosa su relación con el reino mesiánico, contrariamente a lo que le ocurre a la Iglesia, que también está diseminada y dispersada. Pero Cristo dio hasta su vida, todo lo que tiene, para comprar el campo entero, el mundo. Segunda de Corintios 5:19, Primera de Juan 2:2, y así obtuvo el dominio absoluto por derecho de hallazgo y de redención. Por lo tanto, el tesoro escondido en un campo es, sin ningún lugar a dudas, la iglesia invisible de Jesucristo. Cuando Él regrese, se desenterrará el tesoro, y se expondrá a plena luz. Zacarías 12:13, presentando así su esposa a todo el universo, para consolarla de los sufrimientos, de los insultos, y de las persecuciones a que fue sometida en su desparramo y disgregación sobre la tierra. En su retorno, Jesucristo volverá sobre las nubes, es decir, desde arriba, tal como se marchó la primera vez. No será Roma ni el Consejo Ecuménico de Ginebra quienes lo coronan rey y establecen su reino aquí abajo. No es tampoco de las profundidades de nuestra tierra entregada a la apostasía, ni del palacio del Vaticano de donde va a surgir Jesucristo, sino que vendrá con las nubes del cielo como un hijo de hombre. Daniel 7:13. Esta vez, vendrá para revelar al mundo entero su gloria divina, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su conducta. Mateo 16:27. Jesucristo entró en la gloria suprema el día de la ascensión, y aparecerá revestido de esta gloria, cuando venga aquí abajo en un futuro muy próximo.